Continuamos entonces hablando sobre las obligaciones solidarias. El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, estamos incluso regresando un poquito al tema anterior, o que hubiese hecho quita o remisión de ella, queda obligado con los otros acreedores de la parte que a estos corresponda, dividido el crédito entre ellos. Regreso al ejemplo anterior. El acreedor que recibió de mi deudor los 300 pesos tiene a su vez la obligación de dar la parte proporcional que a los otros acreedores le corresponde, es decir, repartir el dinero 100 pesos para su papá, 100 pesos para su mamá. Pero insisto, como dice el artículo anterior, el pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue ya de por sí la deuda. ¿Qué pasa si muere un acreedor solidario? Si falleciere alguno de los acreedores solidarios dejando más de un heredero, cada uno solo tendrá derecho de exigir o recibir la parte del crédito que le corresponda en proporción a su haber hereditario. Esto, compañeros, suele suceder. Cuando muere un acreedor solidario, en este caso, por ejemplo, regresando al ejemplo muy básico que les doy de la familia, en donde es el papá quien me dio 100 pesos, la mamá 100 pesos y el hijo 100 pesos, para el caso de que uno de los tres fallezca, luego entonces los herederos se convierten a su vez en acreedores solidarios, pero correlativamente por la parte proporcional de la masa hereditaria que les hubiese correspondido. Es decir, por ejemplo, si en este caso hubiese muerto el papá y hubiese dejado la herencia a partes iguales a sus tres hijos, cada uno de los tres, incluyendo este que ya me había prestado 100 pesos, tendrá a su vez la oportunidad de convertirse en acreedor solidario por cuanto hace al 33% de la deuda solidaria que habían contraído con su padre. Responsabilidad del deudor solidario. El deudor solidario es responsable para sus coobligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos. Es decir, el deudor solidario es responsable con todos sus demás coobligados. ¿Qué pasa cuando existe culpa de cualquier deudor solidario? Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderán del precio y de daños y perjuicios, teniendo acción los no culpables contra el que sí lo es o el negligente. Vamos a poner esto en un ejemplo práctico. Si existe una deuda solidaria en donde teníamos que pagar de forma conjunta los 300 pesos y cada uno de ellos aportó 100 pesos y uno de los tres obligados faltó en su pago y derivado de esto se genera algún daño y perjuicio, los tres, recuerden, es una deuda solidaria, los tres están obligados a responder por los daños y perjuicios, a pesar de que dos de ellos hayan dado cumplimiento. ¿Por qué? Porque son deudores, solidarios entre sí. E inclusive la falla de uno de ellos genera obligaciones a cargo de los tres. Y a su vez, los dos que no tuvieron culpa tienen en sus manos la potestad de ejercer alguna clase de acción en contra del que fue culpable o negligente de la causa que ocasionó estos daños y perjuicios. Vamos ya casi a concluir con la parte de los deudores solidarios. El deudor solidario que paga la deuda tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que les corresponda. Yo soy deudor solidario junto con otras dos personas por 300 pesos. Y decido yo, para ya librarme de esa deuda, pagar los 300 pesos. Tengo entonces derecho de exigirle a los otros dos el pago de los 100 pesos correspondientes porque es la parte proporcional de la deuda solidaria que los tres tenemos. Obligaciones entre los deudores solidarios. ¿Qué pasa entre estos deudores? Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. Salvo que se establezca que una parte proporcional del 20 le corresponde a uno, del 30 le corresponde a otro y del 50 le corresponde a un tercero, se entiende que las obligaciones solidarias son obligaciones a partes iguales. Deudor solidario que no puede pagar. Si la parte que corresponde a un deudor solidario no la puede pagar, esta debe ser repartida entre los demás deudores solidarios, aún entre aquellos a quienes el acreedor hubiese liberado de la solidaridad.
Insisto, se deben 300 pesos, uno de ellos no puede pagar, luego entonces los otros dos ya no están obligados al pago de 100, están obligados al pago de 150 cada uno, inclusive aunque uno de ellos ya hubiese pagado su parte proporcional de 100 y ya nada más debiere, en este caso, 50 pesos. ¿Por qué? Porque la obligación por la naturaleza propia debe de ser cubierta en su totalidad por los tres, inclusive aunque uno no pueda pagar. Es decir, la obligación recae sobre tres personas. Deudor interesado en el negocio. Si el negocio por el cual se contrajo la deuda solidaria interesa solo a uno de los deudores, éste será responsable de ella ante los codeudores. Esto suele suceder mucho, compañeros. Cuando ustedes asisten a alguna de las casas o tiendas en donde se venden cosas a crédito, suelen pedirles los datos de un deudor solidario. Van ustedes, por ejemplo, y Coppel, Electra son ejemplos palpables de ellos, sacan una televisión y nos dicen, necesitamos referencias de personas que puedan cubrir solidariamente la deuda de la televisión. Y ustedes ponen ahí al primo, por poner un ejemplo. Como en este caso, la única persona que recibe beneficios del negocio es la persona que extrajo la televisión, eso no exime de la naturaleza de deudor solidario al primo. Sin embargo, sí le da la potestad al primo de poder articular alguna clase de acción en contra de la persona que es el interesado del negocio, porque ésta es el responsable ante los demás por el incumplimiento. Pero eso no exime el carácter de solidario en esta clase de obligación. Finalmente, daños y perjuicios en el caso de los deudores solidarios. Cuando por el incumplimiento de la obligación se demanden daños y perjuicios, cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos. Vamos a sintetizar lo que hasta el momento sabemos de los deudores y de los acreedores solidarios. Si se fijan, compañeros, la articulación de nuestro Código Civil de forma simple y de forma práctica ha generado estos artículos para tratar de normar una sola situación jurídica, que es, en el caso de las deudas solidarias, se tienen como deudores solidarios a todas las partes igualmente, y aunque uno de ellos dé cumplimiento de forma parcial, sigue estando obligado solidariamente por el cumplimiento total de la deuda. Esa es la premisa máxima de las obligaciones solidarias, el cumplimiento total de la deuda sin importar los actores que en ella convergen. Hablábamos entonces que existen también otro tipo de obligaciones en donde ya no el objeto ya no el punto neurálgico de la obligación es el sujeto. Ahora vamos a ver una especie de obligación en donde es el objeto de la obligación lo que va a determinar la naturaleza de la misma. Y tenemos obligaciones de carácter facultativo, conjuntivo y alternativo. Estas se encuentran reguladas en su capítulo tercero y nos son definidas de forma muy clara y muy puntual. Obligación facultativa. Cuando el deudor debe una prestación única, pero con la posibilidad de liberarse cumpliendo otra distinta, la obligación es facultativa. Imagínense que se tiene una obligación en donde se debe de pagar un vehículo. Sin embargo, convienen entre las partes que, debido a los intereses propios y a la naturaleza que tienen los intervinientes en esta obligación puede quedar satisfecha ya no con el cumplimiento del pago con la satisfacción de entrega del vehículo, en que les dice su papá, ya no te puedo comprar un vehículo, son diferentes las condiciones, pero te puedo comprar una motocicleta y te voy a dar el enganche para un departamento. Existe una facultad, por eso es facultativa, para dar cumplimiento a la obligación a través de la entrega del cumplimiento de otra obligación distinta. Luego entonces estamos ante una obligación de carácter facultativo. ¿Qué pasa con las obligaciones conjuntivas? El que se ha obligado conjuntamente respecto de diversos bienes o hechos debe dar todos los primeros y prestar todos los segundos.
Existen algunas obligaciones complejas en cuanto a su objeto, por cuanto hace a que se generan de forma grupal. Las obligaciones conjuntivas no son otras, compañeros, más que un cúmulo de obligaciones que se gestan en un mismo acto jurídico y en el cual existen diversas obligaciones que se generan de forma aparejada y a su vez, para tener por cumplida la obligación, se deben de tener por cumplidos ya sea la entrega de todos los bienes o bien la realización de todos los hechos que se han determinado. Es decir, una obligación conjuntiva, por ejemplo, podría ser, en este caso, una compraventa, en donde se hace una compraventa de diversos bienes y objetos y la naturaleza misma de esa obligación va a estar cumplida hasta que se dé el cumplimiento de forma conjunta a las distintas obligaciones que derivan de la compraventa, es decir, compré 16 objetos en su totalidad y hasta en tanto no se entreguen los 16 objetos y se paguen los 16 objetos, no va a estar satisfecha la obligación principal. Es una obligación conjuntiva. Si yo compro un vehículo con unas piezas y con algunas herramientas que sirven del armado al vehículo, pues claramente hasta en tanto no tenga yo todos los elementos, es una obligación conjuntiva. ¿Por qué? Porque de nada me sirve el vehículo sin las piezas de armado, por poner un ejemplo muy sencillo. Y entonces se trata de una obligación de carácter conjuntivo. Vamos a culminar esta parte con las obligaciones de carácter alternativas para pasar a un cuarto y último video. Obligación alternativa. Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos, es decir, a una u otra cosa, o a uno de dos bienes, o a un hecho, o a un bien, cumple prestando cualquiera de esos hechos o bienes. Es decir, si me obligo a A o B, de forma alternativa, yo doy cumplimiento total a mi obligación con el hecho de dar cumplimiento a una sola de estas dos opciones. Pero existe aquí una especie de freno o de determinación específica. Y nos dice que más no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de un bien y parte de otro o ejecutar en parte un hecho. Es decir, en una obligación alternativa se me da la obligación, se me da más bien la facilidad de tomar dos vías alternas para el cumplimiento de la obligación, pero no puedo determinar el cumplimiento parcial de una obligación y el cumplimiento parcial de otra obligación y estimar con ello que ya se tiene por cumplida la obligación. Nuestro papá nos puede decir, ¿sabes qué? Veo que se te está complicando el tema de la escuela y te voy a dar una alternativa. Voy a cambiar la naturaleza de la obligación y ahora te voy a decir que te voy a dar el vehículo, uno, cuando hayas terminado la facultad, o dos, cuando hayas trabajado 2 años en una empresa. Si ya no quieres estudiar, ponte a trabajar y yo quiero ver que estás comprometido y después de 2 años te voy a dar el vehículo. Como ven, existen dos alternativas para dar cumplimiento a la hipótesis que origina la obligación y yo puedo optar por cualquiera de esas dos vías para tener por satisfecho el cumplimiento de la acción que origina la obligación. Pero ojo, nos dice aquí que no se puede dar parcialmente el cumplimiento de ambas alternativas. Es decir, yo no puedo decir, pues ya trabajé 1 año aquí y estudié la mitad de la carrera, como ya es la mitad y la mitad, ya surge la obligación. No, porque las determinaciones alternativas son específicas y puntuales entre sí. Con esto, compañeros, damos por concluida la parte de los tres tipos o características de las obligaciones bajo la modalidad de su objeto, que son facultativas, conjuntivas y alternativas, y vamos a analizar algunas especificidades jurídicas que establece nuestro marco normativo del Código Civil, pero eso será en el cuarto y último video de la clase de hoy.